Se abren las puertas de la Galería del Horror para dar comienzo a un nuevo episodio de este podcast, especial número 2 de este año, si yo no me equivoco, en el cual vamos a estar hablando, como siempre, de películas de terror. Pero antes, volvió, está entre nosotros, no ha Volví, muerto. volví entre los muertos, así es. Bueno, Leo querido, un placer estar acá de vuelta. Volví para sumarme a esta tercera edición, tercera temporada de la Ujú. Galería del Horror. Tuve ahí una pequeña parada técnica, pero bueno, ya estamos mejor, ya estamos en condiciones y con muchas ganas. Así que bueno, en esta oportunidad, este mes que vamos a cubrir. No está muerto lo que yace eternamente, decía Lovecraft. Jaja, me gusta. Y, O ¿cómo es y que dicen Metallica. en Game of Thrones? Valar Morgulis. eh, Cierto, vos estabas con eso. ¿Y terminaste? Ya terminé. ¿Y Mamita, ¿qué te decirte? mataste? No, bueno, acá estoy como verás, pero ¿qué decirte de los últimos dos capítulos? Los tuve que ver porque no me quedaba otra, por respeto a mí mismo. Yo Pero te dije que bueno. no los vi, ¿no? Sí, sí, me contaste que no los viste. Yo estaba al día con los spoilers y había leído la filtración de lo que iba supuestamente a pasar. Pero pará, Em, cuando estabas por ver el último. no, antes que saliera la temporada. Ya estaba muy manija, entonces iba leyendo las filtraciones, Ah, ok. los que pasaban las grabaciones. Entonces ya sabía más o menos lo que iba a pasar. Y mientras iba pasando, digo, che, no, ¿realmente va a terminar así de verga? Y llegué al anteúltimo capítulo y ya lo podemos decir, el que no lo vio, bueno, jódanse, igual Sí, es fuera de pasaron como contexto. 10 años, sí. Igual es un comentario fuera de contexto, pero en el momento que suenan las campanas, de hecho se Ajá, llama así el capítulo, ¿no? sí, sí, sí. Eh, lo apagué. Dije, eran reales los spoilers, esto es una verga. Y no vi ni siquiera el último capítulo. Ahí Mirá está, quedó ahí, vos. murió. Este. Ya me venía dando paja las Ya, últimas dos sí, temporadas. sí, la 7 ya tenía cosas raras, cuestionables, ¿viste? Y bueno, tal, los últimos dos, sí. D&D, que son los muchachos que eran los productores, en ese momento hicieron un acuerdo con Lucasfilm para Ajá. hacer película, una trilogía de Star Wars, me parece, que después del fracaso terrible que hubo con el final de Game of Thrones, ni siquiera llegaron a hacer esas películas. No me digas. Este, y los tipos, bueno, medio que apuraron la marcha y la cosa quedó así, Pero como ¿por qué, tocar. no? ¿Por qué habrán querido comprimir todo tanto? Sí, también no tenían de dónde agarrar tampoco. Habían hecho varias cagadas con tramas. Sí, Yo recomiendo mucho Canción de Hielo y Fuego, la saga, los 5 libros, perdón, son extraordinarios. Jamás leeremos los próximos dos posiblemente, pero bueno. nunca nos vamos a enterar, sí. Este, mm, y bueno, habían sacado tramas del medio. Hay personajes que no. Había personajes que estaban vivos y que acá mataron, y otros personajes que tenían que morir y que estaban vivos. Y Ajá. bueno, Por el bien de la trama. este, se fue complicando. Sí. Toda la trama de Dorne No, está toda comprimida. Bueno, un ¿la de quién? desastre. ¿La de Cualquier Sir cosa. Bron? Todo lo que es. Bueno, eso es. Todo lo que es Dorne que van, Ah, que. Dorn, sí. Bueno. Sí, bueno, ahí también viaja Bron también, es un quilombo, Sí, ahí sí, es una verga. Cada vez se va complicando más, se van enredando y bueno, quedó así. sí. Pero bueno, Queda, fue queda- un quedará maravilloso para otro viaje. episodio, sí, pero no, tiene grandísimos momentos. Tan grandes que después Ujú. el final baja tanto que vos decís, che, ¿qué pasó? Pero bueno, ahora tocará ver las demás. ¿No? ¿Ya terminó la nueva? Sí. Mirate Caballero de los Siete Reinos, gran serie, gran Bueno, serie. bueno. Cortita, dura media hora cada capítulo, así que Sí, sí, está en la lista. vuela. La Casa del Dragón tiene una temporada primera buena y una temporada 2 una verga. Y, y ya George Martin dijo, esta no es mi historia, así Ya que está, ya se ya se despegó peleó el con el viejo. Y está productor, bien. ya está. Igual esta temporada 3 yo sé que le va a gustar a la gente porque básicamente hay 10 capítulos y 4 guerras, así que no lo puedes hacer mal. O sea, va a haber Claro, quilombo y claro. fuego para todos lados, Y lucecita, el quilombo siempre garpa, y más en estas cosas. sí, por eso. Pero bueno, también cuestionable varios cambios. También recomendable, este es Fuego y Sangre, tomo uno, el tomo 2 algún día saldrá. Este, Ah, esa serie está basada este, en un libro. sí, Ah, sí. ok. Así que bueno, ahí está. Un poquito de Canción de Hielo y Fuego para el que no lo vio, vaya a verlo. Tenía unos juegos también. Eso ¿Ah, creo sí? que era ¿cómo es Tan Tales Game? Algo así se Ah, llamaba la los que hacen compañía. aventuras gráficas. Exacto. Y Sí, de sí, hecho sí. tenían varias voces de los actores originales. Mira, no sabía. Lamentablemente también quedó incompleto.
Ah, Pero está bastante bueno, ¿eh? Yo lo he jugado en su momento, estaba bueno. En fin, basta. bueno, Vinimos a hablar de otra cosa. lindo introito, sí. Pero bueno, en esta serie también hay lobos Ajá, y lo que es vamos verdad. a hablar ahora es de una película de hombres lobos. Mm, ok. Estaba de moda, ¿no? El temita de los Terian. Medio que pasó la reforma laboral y se dejó hablar del tema. Sí, sí, tal cual. Pero me parece, tengo la sensación de que hubo un intento de tapar algo, pero no estoy seguro. Ujú. De hecho, se hablaba más de los Terian acá que en otros países, incluso en países que lo exportaron, digamos. Pero Porque, no totalmente. sé, Y aparte fue en un lapso definidísimo de tiempo y con mucha intensidad. O sea, fue altamente sí, sospechoso, sí. hubo un mes que estuvieron a full y de repente Nada, como no si se habló nunca hubiese más. pasado nada, sí. Exacto. Y bueno, nosotros como llegamos tarde a todo, dijimos, vamos a hacer un especial Terians en el Mm, terror. ujú, me gusta. Estuvimos discutiendo un poco en las oficinas de qué películas íbamos a hablar, ¿no? Sí. Hay varias películas sobre tipos que se transforman en bicho, básicamente. Ujú. Eh, Y sobre todo en Hombre Lobo. sí, sobre todo el hombre lobo. Así que bueno, la selección estuvo hecha y vamos a arrancar con un clásico, película de 1981, y ya nos ponemos serios para hablar de lo que realmente importa. Ujú. Vamos a hablar de un hombre americano, no, un hombre lobo americano en Londres. Qué título, ¿eh? Eh, vamos a empezar por lo primero, una pregunta sencilla. Sí. ¿Qué te genera ese título? Yo la verdad la terminé de ver y no entendí por qué la distinción de ser americano. Sí, sí, o sea, cuál era la necesidad. Pero bueno, me pareció simpático, si querés. Sí, la película tiene, ya bueno, vamos a adentrarnos mejor en esto más adelante, pero como que tiene una dualidad constante entre querer ser seria, medio gore por momentos, Sí, y a su vez graciosa, sí, sí, ¿no? sí. Y el nombre, como que no, creo que no esperás una comedia. Yo creo que con ese nombre espero una comedia. Claro, claro, es como una aventura, ¿viste? Como que van de Sí, viaje a sí. Londres, ¿viste? Y risas y qué sé yo. Medio como, creo que Teen Wolf se llama, la de Marty McFly que se vuelve un hombre lobo en la secundaria. Ah, no me acuerdo, puede Este, ser. es malísima, la odio esa película. Eh, Es una película que, o sea, el nudo está a los 5 minutos, que cuando el chabón se transforma en hombre lobo, Ujú. pero después el chabón es re piola como hombre lobo, ¿viste? Lo quieren todos, Claro, y es como buena onda el que, loco. bueno, y ahora cuándo se enrosca la película? Y de repente, fin. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Y no me reí encima. Pero bueno, tiene un nombre así, medio como gracioso. De hecho, Te diría que es hasta hay casi otro. un nombre de obra de teatro. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Eh, Ese mismo año salieron como 4 películas de hombres lobos distintas, de Ujú, diversa calidad, ese año, 1981. ujú. Y hay una muy buena que es Aullidos, de Howling, Ahí va. de Joe Dante. Después vamos a hablar después voy a mencionar esa película, porque también está muy buena, pero bueno, es otro nombre. Ya Aullidos, qué sé yo, tiene otro tinte, un poco Sí, más sí, oscuro, claro. si Es querés. como Jaws. Claro. Acá, bueno, pusieron este nombre. La verdad es que no sé cuál fue la elección del nombre. Por qué, digo, fuera la elección del nombre. Pero bueno, ahí está. Tiene esta mezcla, ¿no? Un poquito de humor, un poco de horror y demás. En fin, arranquemos entonces ya presentada esta película. ¿Tenés ahí quién es el director de esta cinta? Sí, 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 sí. Bueno, la película está escrita y dirigida por John Landis. Exacto. Em, Él comenta que, bueno, es un guión que tenía preparado hace tiempo, hacía como 12 años, que lo escribió de joven y cuya inspiración surgió de él trabajando creo que en Yugoslavia, en la producción de otra película, y Ujú. comenta que vio un funeral gitano en el que, nada, bueno, estaban enterrando al cuerpo y lo rodean de ajos para que no se levante, aparentemente, una especie de tradición, ¿viste? Y bueno, lo que sí tardó mucho tiempo en conseguir el financiamiento, porque claro, los estudios le decían que la propuesta, que el guión era como muy terrorífico para hacer comedia y muy gracioso para hacer terror. eh, Ujú. que es básicamente la esencia de la película, entonces eso como que lo demoró un toque, pero bueno, finalmente lo terminó haciendo. Sí, hay toda una cuestión interesante. La otra vez vi una entrevista sobre cómo consiguió el financiamiento. No Ujú. lo voy a decir excelente cómo fue el tema porque se me escapa
sobre todo cierta terminología, ¿viste? Que utiliza. Ujú. Pero básicamente iba a un determinado estudio y le decía, mira, quiero filmar una película, necesito 10 palos, básicamente, más o menos para filmarla. Entonces, como que la productora es, está bien, yo pongo la plata, este, pero no hay un gasto extra de nada, ¿no? Esa es la plata que se pone, este es el guión, así va a ser, no se va a cambiar absolutamente nada. Sí. Y a su vez él después se lo tiene que devolver, cosa que hace medio por una triangulación, tiene que pedir un préstamo a un banco, no, a una agencia de no sé qué, de cine, eso después a un banco, o sea, le va pagando, se va endeudando como por 3 niveles distintos y va Ajá. pagando con cada una hasta poder tener la financiación de la película. Ahí Un va. quilombo, algo que se hacía en otras épocas, de hecho hay varias películas de los 70 y los 80 y más viejas también, que significaron el endeudamiento del director, que probó suerte, que quiso hacer una película y estuvo años juntando la guita, endeudándose hasta el culo a ver si la podía hacer. Imagínate, el compromiso. Este, sí, sin dudas. Acá, bueno, como bien dijiste, un guión que él, según leí por ahí, lo escribió cuando tenía 19 años, Ujú, ujú. que es muy chico, pero también John Landis arrancó a hacer películas de muy chico. Creo que a los 21 años ya estaba dirigiendo el tipo. Sí. Así que desde muy temprano dirigió varias películas. Una de las más conocidas quizás son los de Blues Brothers, Ujú. película de 1980. Eh, y también trabajó en 3 películas con Eddie Murphy, por ejemplo. ¿En cuáles? Hizo Trading Place, que no sé cómo se traduce acá, es del 83. Ah, Hizo sí. la tercera de Beverly Hills Cop, que creo que es el 94. Y digo acá, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es Coming to America o Un Príncipe Un en Nueva príncipe en York. Nueva York, sí, sí, sí. Película de 1988 que habré visto, no sé, 10 veces fácil. Es una de las películas que más vi en mi vida. Es un peliculón, realmente. Una secuela no muy feliz, pero tiene sus momentos, tiene sus momentos. Con Así que Wesley Landis, Snipes, ¿no? One Night Lives, no, aparece, no me acuerdo, aparecen muchos negros. Pero el que sí aparece es Samuel Jackson Ah, entrando a Samuel robar Jackson. Sí, sí, es verdad. ¿cómo es? Entra a robar al McDowell, que sería la empresa donde trabajaba el chabón, ese Ujú. McDonald's ficticio. Sí. Así, un muy joven, que todavía no estaba dando sus primeros pasos ahí en Hollywood, después en los 90 iba a ser realmente su boom. Pero bueno, Coming to America, un poco repasando estas películas que mencionamos, el tipo viene del cine de la comedia, principalmente. Ajá, ajá, claro. Cuando vos empezás a ver los títulos que hizo, sí, al chabón le gusta el terror y es un ícono, sobre todo por esta película, este, pero en realidad su origen es la comedia. Y eso, bueno, en American Werewolf in London está más que claro, ¿no? Está esa dualidad constante entre el horror y la comedia, como bien dijiste, ¿no? Es como muy graciosa para hacer de terror y muy de terror para hacer una comedia. Ajá, exactamente. Y es una línea delgada en la cual convivir. Porque ya hacer las dos cosas por separado es difícil, imagínate hacerlos compartir. Y yo creo que lo logra muy bien. La verdad, es como te digo, es la Sí, esencia de la película. sí, lo logra bien, lo logra bien. Es rara, por momentos se pone media rara la película, ahora la, Sí, la vamos a ir sí, sí. hablando. Eh, Vamos a ir un poco con el director porque tiene varias controversias a su alrededor, el amigo Landis. Ujú. Vos lo mirás a Landis y tiene una cara de tipazo terrible y si no sabes mucho el trasfondo no te imaginarás ni en pedo que estuvo en una corte por asesinato, Toma. eh, por homicidio de 3 personas. No, no la tenías. Vamos a comentar un poco qué fue lo que pasó. Landis, filmando ya Coming to America, tuvo algunos problemas con Eddie Murphy, básicamente. Casi se van a las piñas. De hecho, Eddie Murphy lo llegó a agarrar del cuello y lo amenazó. Ah, mierda. Medio que al final el chabón filmaba y poco más que eso. O sea, estaba todo mal realmente durante el rodaje de la película. Porque ya cuando filmaron la primera, Trading Places, Eddie Murphy estaba pasando de los stand-up y eso estaba pasando al cine. Ajá. Y bueno, era un pichón, estaba todo bien. Pero ya cuando hizo Coming to America ya era Eddie Murphy. Claro, 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 claro. Y ya venía con otros aires, venía típico de Niga, caía con Ujú, todo el séquito, sí, sí, viste, sí. te caen con 10 tipos. Y bueno, la relación se puso media tensa. Dice que un día pasó a visitar Mike Tyson y Landis lo trató mal y eso hizo que Eddie Murphy se calentara. Ah, bueno. Y en el medio hubo disputas por el guión, por quién lo escribió. En fin, Quilombo, que insisto, llegó al punto que lo ahorcó y todo.
Esa relación ya tensa terminó de quebrarse cuando pasa un determinado hecho que lo vamos a narrar y Eddie Murphy no se presenta al juicio como testigo a favor de Landis y eso hizo que la relación definitivamente Termina de se romperse, rompiera. claro. Mirá. En el año 87, o sea, más o menos al mismo tiempo que estaba filmando esta película, eh, se filma La Dimensión Desconocida, la película. Ujú. Y hubo un accidente de avión, de helicóptero, en el cual un actor más dos niños actores, o sea, tres personas, en las cuales eran dos niños, tiene un accidente, se cae, explota, se mueren. No, mal ahí. Eh, Críticas porque, por empezar, los pibes no deberían estar en la filmación en esa hora. Había ciertas reglas del sindicato de actores que no se estaban cumpliendo. Ajá. De hecho, durante muchos años varias películas se filmaban fuera de Estados Unidos también para evitar ciertas normativas. Por Sí, ejemplo, sí, sí. Mucho en Canadá no sé, pasaba, que ya lo hemos visto, por ejemplo. claro, Star Wars, por ejemplo, las escenas más duras bajo el sol, que se graban en Túnez, ni en pedo podían tener los actores 12 horas dentro de un disfraz No, no, abajo claro. del rayo del sol en Estados Unidos. Este, Así que bueno, terminó con la muerte de tres personas. Finalmente, en el juicio lo declaran inocente o no culpable, como dicen ellos, Ujú. y quedó libre de todas estas cuestiones. Sin embargo, obviamente, generó un quilombo mediático muy grande. Hubo cambios en la normativa de las filmaciones, de las personas que pueden estar, cuánto tiempo y bla, 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 todas esas Claro. cosas. Este, y podríamos decir que no sé si son amigos, pero en el año 94, cuando Eddie Murphy estaba planificando hacer la tercera de Beverly Hills Cop, gran película, la primera, la dos, después van más o menos decayendo, pero la primera es excelente. Le dice a Landis, le propone que dirija la película, lo cual acepta, así que casi una década después volvieron a trabajar juntos y la relación quedó hasta ahí, digamos. Ujú, ujú. Pero bueno, pasamos de casi se cagan a piña y el otro casi termina en cana encima. Sí. Este, No, así- y en el medio el tipo dirige el video musical de Thriller en el sí, 83. sí, señor. Datazo no menor. Eh, bueno, ya vamos a hablar de eso porque hay otro partícipe importante de esta película en ese videoclip. En fin, Ujú, ujú, ujú. Me gusta. eh, Ajá, sí, ya sé a produ- quién te referís. Ya lo vamos a mencionar. productora, distribuidora, lo paso rápido. Bueno, como les dije, ¿no? Ahí hubo medio un quilombo de triangulaciones para tener el financiamiento de la película. Existía Polygram Picture, que era quien se encargó un poco de poner la plata, pero después medio que lo agarra eso Universal. Así que medio que después pasó de negociar con una empresa chiquita a tener que juntarse con Universal, que estamos hablando ya de otra cosa, que de hecho fue quienes finalmente tienen los derechos y distribuyen la película. Ujú. Ellos también crean una mini compañía para funcionar como productora, se llama algo así como Sí, Licantropía, sí, sí, fue algo así, ¿no? lo primero que me llamó la atención de los créditos de iniciales. La armaron para eso. Después, unos años después, desaparece completamente. Ujú. Con Universal también hay alguna anécdota, porque justo estuve viendo las entrevistas a Landis, entonces medio que tengo estas cuestiones frescas. Claro, ellos ya tenían semi aprobada la película hasta que, bueno, se tienen que juntar con Universal. Les llevó la película para que la vean, obviamente, como se ven estas películas, sin banda sonora, ¿no? Sí. Y los nuevos habían cambiado de productores generales, o de productores creativos, bueno, no sé cómo bien funciona ese tipo de compañías. Tipos que después iban a, no sé, a estar a cargo de Tango y Cash o de Flashdance, de películas que les fue Ujú, muy bien en los 80. ujú. Y cuando les presentó la película estaban horrorizados los tipos, no les gustaba para nada. Era muy visual la película, Sí, ¿cómo iba a sí. ser eso? Y más en esa época. Bueno, entonces le dijo, Andy le dice, bueno, escríbanme todas las cosas que les quieren cambiar en unas hojas. Dice que estuvo un montón de tiempo, como una hora escribiéndole, se lo dan. Listo, nos vemos en 2 meses, le dice Landis. Se vuelven a encontrar, les hace ver la película, les gustó la película, pero no cambió absolutamente nada a él.
Y dice que le agradecieron por los cambios que hizo, todo. Ah, y la que salió Este, fue sin cambios. claro, salió tal cual. Después hubo un cambio, pero no fue no fue por Universal. ¿Qué es lo que le dicen? Claro, lo que dice Landis es, la película es, si vos no te esperás nada, por ahí te sorprende las escenas de gore, dice Y él. claro, Pero si vos ya las viste, ese efecto ya pasó, por lo tanto ya no te parece para tanto la película. sí, 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 tal cual. Entonces, bueno, Universal le terminó dando el ok y la película salió prácticamente sin cambios. Lo único que se cambió ya fue, no sé bien cómo funciona el organismo, cómo se llama el organismo en Estados Unidos que determina la clasificación de la película. Ujú, sí. La idea es que fuera R la película y ellos le iban a dar una X. Entonces la discusión estuvo en torno a dos escenas que se recortaron. Una es la escena sexual en la ducha, esa escena está recortada. Ujú. No se quitó, pero se recortó. Y sí sacaron la escena en que el hombre lobo engancha a los tres A los homeless. lincheras que están por ahí. Sí, Exactamente. Sabés lo que les pasó, pero esa escena está filmada y se cortó. Y ahí le dieron clasificación R. ahí va. Sí, Así que bueno, de hecho me llamó la hubo atención quilombo. que no mostraran. Bueno, no muestran ni qué les pasa a ellos ni a la pareja tampoco. Ujú, sí. Em, pero bueno, está. Aún así tiene bastante gore, ¿eh? Se muestra un poco las mutilaciones, la sangre. Ni hablar de la escena en el cine. Bueno, ahora lo vamos a describir un poquito más, pero sí. Ujú. La banda sonora. ¿Tenés algo de la banda sonora? Sí, tengo un... que medio que después me di cuenta, pero lo leí explícitamente y dije, ah, sí, tiene sentido. Que tiene una particularidad de que todos los temas que suenan, temas ya Sí. existentes por supuesto, tienen Moon en el nombre. Sí. Como por ejemplo el Bad Moon Rising de Creedence. Y River, decime qué se siente. Esa. esa misma. Ah, Y es listo. más, tengo el dato de que Landis quería usar una canción, creo que Moon Shadow, de Cat Stevens, pero Sí. el cantante no se la permitió porque consideró que la película era demasiado violenta. Así que Sí, es le verdad. faltó esa en el catálogo. Es un gran detalle el tema de que todas las canciones se llamen Moon, Sí, re. tengan el nombre Moon en su nombre. Lo que genera también es un efecto raro, ¿no? Porque hay canciones como que a veces parece que no coinciden con lo que estás viendo. Sí, pensaba lo mismo. Particularmente cuando él se transforma por primera vez. Ujú. Yo medio que me reía, pero no. Me pareció simpática la escena del tipo transformándose, pasándose mal, pasándola re mal, y un tema re alegre de fondo. Eh, pero Sí. bueno, es también medio el chiste de la película, ¿no? Es como que convivan esas dos cosas. Lo Sí. horrorífico del chabón transformándose y la canción medio silly de fondo. Y también a mí me quedó, sobre todo por cómo termina la película, la canción de los créditos. Ajá, No sé bien cuál de todas las Moon es, sí. pero también es re alegre, es como, bueno, pero acaba de pasar un dramón, boludo, y me tirás Ajá, ajá. esta canción. Sí, sí, sí. Este, Y es mm, que te deja con ese sabor medio agridulce, ¿viste? Al final. sí, sí, es verdad. La banda sonora igual está compuesta por Elmer Bernstein, Ujú, de exitosa y muy larga carrera musical. ujú. Eh, Él se encarga de hacer de esta banda bastante de suspenso que tiene la película. Cuando no están sonando las canciones de la luna, Sí, este, hay toda una cuestión medio atmosférica que está bastante buena, está bien hecha. está muy bien, sí. Este, no, tiene varias cosas muy bien la película. Por eso le fue como le fue, realmente. Ahora vamos a hablar un poquito de números. Este, y se ha vuelto una película de culto, una película que está en la cultura pop y que ha influenciado un montón de cosas. Recontra. Este, Y un icono por diferentes motivos también. Por sí. esto de cómo te cuentan la historia, efectos especiales, maquillaje, actores que después por ahí terminaron siendo icónicos más adelante. Así que Ujú. por varios lados te agarró la película. Sí, es una película que costó. No hay números del todo oficiales, porque como mencioné anteriormente, Landis pidió un préstamo de 10 millones de dólares. Se habla de que el presupuesto está en torno a los 6 y 10 millones. Ujú. Pero lo cierto es que la película le fue muy bien, recaudó arriba de 60 millones de dólares. Sí, sí, le fue Este, muy bien. Ponele que haya costado 6, recaudó 10 veces lo que costó la película. Y claro. Este, una película clasificación R,
que eso es una particularidad, no siempre les va tan bien en taquillas a las películas Sí, con esa clasificación. es verdad, tienen esa Y por otro reputación. lado, claro, y por otro lado, la temática y el tipo de película que era. Este, las películas de terror, sabemos que en general no son muchas a las que le van muy, muy, muy bien en taquilla. Sí, Pero bueno, estamos en sí, los sí, sí. 80. En los 80 había particularidad, ¿no? Estaba el cine slasher en su auge, Ujú. la gente le gustaba ver películas de terror, y esta le fue muy, muy, muy bien. Una película que podemos decir de un presupuesto modesto, porque la verdad que incluso siendo 10 millones de dólares para lo que vemos en la película, no es un presupuesto alto bajo S- ningún punto de vista, Sí, 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 sí. y que recaudó muy bien. No, y hecha con mucho amor, o sea, ya te das cuenta que el tipo se tomó su tiempo desde que hizo el guión hasta que la logró conseguir hacer y eso se nota. Sí, y bueno, ya que está, te iba a preguntar por los actores, pero vamos a hablar de lo importante. Vamos a hablar de quién se encargó de hacer los Uy, uy, uy. efectos de esta película. ¿Tenés Por... el nombre del muchacho? Tengo el nombre. Y bueno, en este caso, por supuesto, estamos hablando de Rick Baker. Ujú. Sí, sí, escucharon bien. Dato curioso, yo me enteré investigando, por supuesto, a ver si me lo podés confirmar, que fue por esta película que se creó la categoría del mejor make-up, mejor maquillaje. Exactamente. Hay una discusión sobre si fue por esta película que se creó o Ajá, se creó y esta fue la primera película en ganarlo. ahí va. Eh, yo prefiero la versión de que se creó por la Sí, película yo y también. listo. Elijo creer. No, porque Chao. es increíble aparte. Yo cuando, Sí. bueno, spoiler alert, cuando aparece el amigo muerto, las primeras dos veces son espectaculares. Sí, sí. Tengo mucho para decir de cómo se hizo eso, pero lo voy a dejar para el final. Bueno, dale. Este, ahora comentar que, por empezar, Baker es un tipo, bueno, ya no, hoy debe tener 70 años, pero era un tipo muy joven en ese momento. Ujú. Lo conoce a Landis, que también era muy joven, cuando estaba haciendo la película Schlock, una película de una especie de King Kong medio falopa, muy barato, Ajá. que es una película de Landis. Baker se presenta y le da una tarjeta. Él tenía 21 años, Baker. Le da una tarjeta que dice, la tengo que decir en inglés porque si no pierde el chiste. A ver. Rick Baker, Rick Baker, Monster Maker. ¡Ah, excelente! Le da la tarjeta, le dicen a Landis, che, este es muy bueno en serio. Entonces eh, lo llama después al teléfono. El pibe vivía con los padres. Va Landis a la casa del chabón, el chabón lo lleva al cuarto y ahí tenía un montón de máscaras que él había hecho. Mirá. Y entonces el tipo dijo, bueno, vení, este es bueno en serio, va a trabajar conmigo. Y ahí empezaron a cranear un poco lo que iba a ser esta película. En el medio Baker trabaja como asistente y como trabajo propio en varias películas. De hecho creo que estuvo en Star Wars haciendo como asistente también de efectos. Ajá. Y después, obviamente, estoy hablando de la etapa previa a esta película. Una Sí, vez que sí, explotó claro. esta película, ha trabajado en todos hasta el día de hoy prácticamente. Este, pero bueno, era un pibe muy talentoso que se encontró con un Landis que también era un director joven, ¿no? Entonces no había mucha diferencia de edad. Este, y bueno, sí, fue efectivamente el primero en ganar un Oscar por los efectos especiales en las películas, por los Tremendo, make-up también, tremendo. ¿no? Sí, es Eh, quien creo después también se encarga de personajes como el Grinch, está en King Kong, El Hombre Lobo del 2010, también, entre otras. oh, esa película. Yo la fui a ver esa película del cine. Mira. ¿Y Éramos te cinco acordás personas, creo. que te generó cuando lo viste en el momento? Esa es la de Benicio del La de Toro, me Benicio del parece. Toro, claro, con Anthony Hopkins. Eh, Fue una cagada, la verdad. Muy mala Yo película. no la vi. Por ahí la vuelvo a ver y digo, no era tan mala, pero la Ujú. recuerdo aburrida, no me Encima gustó. tiene un elenco La Gran Este, 7. sí, sí, sí. Pero no, no, no. Tiene una transformación también bastante icónica esa película. Pero Ujú. ya estamos en la época del CGI, ¿viste? Es Claro, otra cosa. claro, obvio, ya Es otra 2010. cosa. Hay algo importante que dice Baker sobre esta película y es que como hubo tanto quilombo para financiarla, tuvo mucho tiempo para pensar cómo hacer esta película, cómo armar el bicho, Ujú, cómo armar todas las cuestiones. Y ujú. eso es fundamental para que las cosas salgan bien en todo, pero en Hollywood en particular, y tiene que haber un poquito de tiempo, ¿viste? Sí, sí, más cuando tenés Este, recursos limitados.
hay muchas quejas, por ejemplo, viste que decían, bueno, no sé, ves Pirata del Caribe, ponele, ¿no? Ujú. Y ves el CGI de la película y decís, che, qué bueno. Sí. Y 20 años después, las películas se ven peores, decís, ¿cómo Sí, puede sí, ser? tal cual. Ni siquiera es que se quedaron igual. Empeoraron. Claro, ni hablar de, no sé, Jurassic Park, también en el 94, 93, no Ujú. sé cuándo salió. Decís, ¿qué pasa? ¿Por qué se ve peor? Bueno, varios de los que trabajan en esa parte de la industria dicen, tenemos muy poco tiempo. Mm, Este, nos traen el proyecto, lo tenemos que hacer y después casi no tenemos tiempo de postproducción, que en realidad es donde más laburan ahí sí, porque ahora es todo digital. sí, sí, sí. Entonces, Qué tienen boludez, ¿no? un... Pasa lo mismo Sí, con los juegos grandes también. Que sí. terminan saliendo mal porque los apuran. El caso creo que más emblemático fue el Cyberpunk o el No Man's Sky. Ujú, Que los terminan sí. apurando, se ponen fechas límite y después llega como llega. Sí, sí, es verdad. Así están. Y bueno, hay muchas críticas, muchas quejas de esta cuestión, ¿no? Que tienen muy poco tiempo para hacer esto y las cosas salen así. Porque hoy sabés que con la tecnología que hay, 30 años ha pasado de tecnología de, ¿no? Sí, de De, avances de tecnología y de más avances. para generar este tipo de cosas. Exacto, se podría hacer cualquier locura. Y sin embargo, vemos cosas que son horribles, que te das cuenta todo el tiempo que estás mirando una pantalla verde. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, ahí está, ¿no? Tuvo el tiempo para pensarlo Ujú, y después ya vamos a ir hablando qué fue lo que pensó, qué discusiones hubo en el medio con Landis para hacer la película y ujú, demás. ujú. ¿Tenés por ahí alguno de los actores del elenco de esta película? Sí, bueno, podemos mencionar, por supuesto, a David Kessler, que es el protagonista de nuestro hombre logro, que par- eh, curiosamente se llama David también, David Norton. Bueno, después tenemos a la enfermera que lo acompaña, Alex, que la actriz es Jenny Auter. Bueno, y después el amigo Ujú. muerto, que es Griffin Dunne, haciendo de Jack. Y tenemos a un actor que a mí me sonaba, y después lo busqué, y claro, el que, el que juega los dardos en la taberna, David Ah, sí. Schofield. Ese tipo está en las primeras, por lo menos las primeras dos de Pirata del Caribe. Es uno de los generales de la Ujú. Marina. Em, y bueno, nada, después tenemos al Dr. Hirsch, que es John Woodbine. Y una curiosidad, que yo también me enteré después, que es el que hace el representante de la Embajada de Estados Unidos, que lo va a visitar, Ah, sí. es Frank Oz. Ponete de pie. Ajá, sí, sí, lo estoy. El hombre detrás de Yoda, básicamente. Sí, un tipo, una eminencia en lo que es los títeres, básicamente, en el Ajá, cine. ajá. Cine y televisión, porque también trabajó en los Muppets durante mucho Sí. tiempo. Sí, que de hecho durante Este, un momento los muestran a los Muppets en la película, en la sí, tele. es verdad, es verdad. Están mirando los Muppets, por lo menos una o dos veces están mirando los Sí, así que Muppets. ahí tenés un doble cameo. Este, exacto. Y Frank Oz, bueno, es una eminencia en eso. Es el mismísimo maestro Yoda, como bien dijiste. Ujú. Y tiene un papel de muy chiquito, un representante de la embajada que aparece a romperle las bolas Sí, sí, al pobre un David. re joven aparte. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy buen dato Sí. que aparece este muchacho. Y después son todos actores, la mayoría son actores británicos, obviamente. Ujú. Que, bueno, si mirás cine británico o si ves series británicas, por ahí los tenés de algún lado. Sí. El que hace el Em, Doctor Hirsch, Woodbine, ujú. trabajó mucho en la serie The Crown, por ejemplo. Ahí va. Este, y era un actor sobre todo en esa época de televisión, por ejemplo. Ujú, ujú. Este, que es David Naughton, Naughton, no sé cómo se pronuncia, Sí, David, sí. David es David. Ujú. Era un actor más que nada de televisión. Había hecho una película que es Midnight Madness, pero en general trabajaba en comerciales, ese tipo de Ajá. cosas, ¿viste? No era Sí, un actor muy conocido. sabés que ahora que lo mencionás recuerdo haber leído que el tipo era más conocido antes de la película por ser la cara de Dr. Pepper, del refresco. Claro, Y tengo sí. acá, no sé si será cierto, que después de la película lo rajaron porque ya no vendía más su imagen de chico bueno, cuando ¿Puede ser? apareció en pelotas matando gente en el cine. Así que sí, para sumar a lo que vos trajiste. De hecho, me pasó volviendo a un poco a Game of Thrones, que claro, como son todos actores británicos en la mayoría, muchos aparecen en Harry Potter, por ejemplo, de los que están Claro. en Game of Thrones, entre otras entregas de la isla. Pero sí, 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 pasa.
Deben tener una cantidad de actores bastante limitada. Vos lo vas Ajá, viendo y sí, se van repitiendo en papeles. tal cual. Los vas a ir viendo en distintos lados. Griffin Dunne, o como se pronuncia, que hace de Jack, el amigo Ujú, de David, ujú. venía del teatro, por ejemplo. Ah, Y el mira. chabón medio estaba en ese intento de hacer el salto a la pantalla grande y le generaba algunas cosas la película, ¿viste? Porque por empezar tenía que estar mucho tipo maquillado. Y claro, eh, imagínate. Él se quería hacer ver y las pocas veces que aparecía estaba con una prótesis en la cara. Entonces tuvo algunas diferencias ahí con el director y sobre todo con, ¿cómo es? El de los efectos, se me fue el Con nombre ahora, Rick Baker. Monster Maker. con Baker, con el Monster Maker, excelente. Por esto mismo, ¿no? Por el tiempo, aparte de tener que pasar haciendo esas prótesis Y para claro. aparecer un minuto. Bueno, pero por suerte Pero para él bueno, estaba en buenas manos. sí, sí, muy buen laburo. Bien, como me dijiste, las veces que aparece, encima tiene la característica que va apareciendo y cada vez está peor el Ajá, tipo, o está más sea, como... descompuesto el cadáver. Exacto. Sí. Así que hay un trabajo No, enorme no, y, buenísimo, buenísimo. y cada vez que aparece tenían que pensar otra vez cómo hacer el maquillaje. Ajá, No claro. era, bueno, Sí, una prótesis que quedaba para siempre. y yo creo, yo sospecho, no, me la jugué, ¿no? Pero creo que en la escena del cine ya es una calaca hablando, o sea, ya es una calavera, Sí, tipo, porque sí. se nota cómo abre la boca, ¿viste? Muy bueno, muy, muy bueno. De hecho, eso lo iba a mencionar para después, pero ya que está lo decimos, cuando se transforma en calavera, tenía un Ajá, problema Baker, que es, bueno, se supone que cuando vos te vas descomponiendo, te vas chupando cada vez más porque quedás sí, sí, calaca. sí, sí, sí. Y ponerle las prótesis era al revés, que la cabeza le quede cada vez más grande. Claro. Entonces decía, bueno, lo general es agregarle pómulos para dar un efecto medio cerrado, pero así todo quedás como cada vez más cabezón. Ujú. Entonces la decisión final fue que sea un puppet, definitivamente fue una marioneta. Ahí va. El último que vemos en el cine es una marioneta que maneja Griffin, le maneja él la boca mientras Ah, lee mira, los diálogos, muy él le bien, maneja la boca y eso es todo. Y el muy resto bien. es marioneta. Excelente, ingenio puro. Sí, 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 sí. de hecho se menciona que más que nada en la escena de transformación del lobo, la primera que vemos, hay mucho de prótesis mecánicas, robótica y bueno, y imaginación. O sea, no hay absolutamente nada computarizado, ni mucho menos. Es más, hasta No, leí no. que esa secuencia tardaron 6 días en grabarla, Sí, en hay total. pedazos. Es increíble, ¿no? Porque, bueno, Baker lo dice en un momento, por ahí tardaban meses en armar algo y después venía Landis y filmaba 10 segundos de eso. Oh, imagínate. Y vos decís, la puta madre, estuve un medio año armando esta prótesis para que dure 10 segundos. Sí, Pero sí, claro, pero ese bueno, chabón después cuando en, lo fue a ver claro, lo fue a ver al cine fue, bueno, está bien, quedó claro, bien. pero en esos 10 segundos se ve espectacular, que es cuando cuenta, cuando vale. Claro, exactamente. Bueno, ahora vamos a ir ya hablando un poco un poco una sinopsis de esta película. Ujú. Sí, te lo cedo. Hablemos de eso ahora y Dale, después bueno, seguimos. así, hagamos un repasito como para tener más contexto. Bueno, la trama sigue a estos dos muchachos que ya mencionamos, a David y a Jack, que son dos mochileros, si querés, americanos, que Ujú. tienen la misión de recorrer Inglaterra y luego Italia, pero ya nos vamos a enterar que no llegan a Italia, ni siquiera llegan a salir de Inglaterra. Y bueno, andan por Yorkshire y ahí los lugareños les van advirtiendo, ¿viste? Que se queden en la carretera, que no se metan a los páramos, qué sé yo, hasta que eventualmente em, se le mandan y se meten a uno de los páramos y bueno, son atacados por el hombre lobo. Antes nos mostraban que se metían como a un pub ahí típico de pueblito Ujú. inglés. Y ya veían algo raro, ¿viste? Había un pentagrama en la pared, un par de velas y vos decís, che, ¿qué onda esto? Y todos los ven raro cuando llegan. Y cuando consultan por este icono en la pared, como que los mandan de vuelta a Se la casa. pudre Dice, no, todo. flaco, sí, no, no querés saber. Y los Perdón, tipos, quiero poner un sí, punto acá. sí. Dos cosas. ¿Te acordás cómo se llama el bar? Ay, no. ¿Cómo era? Es como, me sale el Lamb, sí, es Sí, Cordero Degollado, creo, si no me Slaughtered equivoco. Lamb o algo así, ¿no? Ahí está. Eh, Creo que es que así, ese es el nombre. que el logo era un coso con una espada clavada en la cabeza. Un lobo con Este, una espada clavada en la cabeza, ¿no? Algo así era sí, el sí, logo del sí. bar. Em, Está, es un bar, era un bar, la fachada, perdón,
El exterior es una casa normal que Sí, hicieron sí, es verdad, para que hicieron filmarlo. bar, hicieron pub. Pero el interior es un bar de verdad que sigue existiendo. Mira. Eh, Le hicieron unas paredes falsas para que parezca más chico, en Ujú. realidad. Pero bueno, existe todavía, lamentablemente, hace unos años se reformó todo, por lo tanto ya no tiene nada de la apariencia que Y tenía no, claro, imagínate, originalmente. pasaron casi 50 años. Ahora es un bar macheto, digamos. Ujú. Eh, Y si yo no sigue me equivoco, teniendo el eso era, pentagrama ahí en la pared. creo que era de Gales, creo que es de Gales el bar original, no estoy seguro ahora. Y puede ser, porque es toda esa zona, viste, Gales, Irlanda, Escocia. Lo tenía anotado en algún lado, pero bueno, lo perdí por ahí. Pero, en fin, el bar existía, insisto en esto, ya no. Igual existe un bar yankee en Estados Unidos con ese nombre, Claro, que es ya, medio temático, claro, ya tenés post cosas película. para. Claro, claro. Pero bueno, el original existió, El digamos, OG, ahí existió. va, El lugar sigue estando, ahí está, The Slockted Lamb. ahí va. Este, Buen bueno, nombre para sigue una estando, banda de metal. sí, de death metal. Ujú, sí, en Este, particular. pe- Acá está, efectivamente, era de Gales. Ahí Ahí está. va, mirá. Y hay una cosa que me causa otra gracia, es el chiste que cuenta el Sí, loco. ¿de qué era? Recordámelo. Viene un avión Ah, sí, sí, sí. viajando con miembros de la ONU y cosas Ujú, así. sí. Y de repente empiezan a tener problemas porque había sobrepeso. Entonces, bueno, tiran los asientos, tiran el equipaje y siguen teniendo el problema de sobrepeso. Entonces, un francés dice Viva la France y se tira. Ujú. Siguen teniendo problemas. Entonces, un inglés dice Viva la reina y se tira. Y al final, un yanqui dice: ¿Se acuerdan del Álamo? Y revolea la mierda un mexicano. Sí, sí, Este, sí. Ujú. Genuinamente me hizo reír el Sí, humor inglés. a mí también. Ganó otra vez. Este, pero bueno, se ponen de culo cuando Sí, y ahí preguntan por la estrella de y las ahí cinco Jack puntas. rompe con todo el clímax cuando pregunta qué onda la estrella mágica. Y bueno, y Ujú. ahí cuando los rajan les vuelven a decir, bueno, váyanse, pero primero vayan por la ruta y segundo les dicen, cuidado con la luna. Lo mismo que les había Ujú. dicho el viejo que los había dejado en auto ahí haciendo dedo. Sí. Y bueno, charlando de la vida, eventualmente se dan cuenta que están efectivamente en un páramo, se habían alejado de la ruta. Y bueno, se larga a llover y el lobizón no tarda en aparecer. Nada, en una secuencia muy rápida se termina cargando a Jack. Nos muestran que efectivamente Ujú. es un lobo. eh, Es un lobo. y Cuadrúpedo. un cuadrúpedo, así es. Y bueno, se carga a Jack. Y cuando está atacando a David, llegan los del bar y lo matan al bicho. Lo matan Ujú. y bueno, y ya después nos muestran que creo que la última toma antes de que David despierte en el hospital es el ex hombre lobo muerto al lado de él, ¿no? Que era un viejo. Sí. Em, Claro, era un viejo. que era otra Un persona, pelado vamos a todavía. decir. Por eso digo, el ex hombre lobo. Y a ella como que nos dan a entender que, mirá, este era un tipo. Era un tipo que estaba transformado y Ujú. que ahora murió. Entonces, bueno, David ya despierta después en el hospital. En un punto cae creo que un tipo un detective y su ayudante y lo quieren convencer de lo que él había visto no era un hombre lobo, sino un loco que se había escapado. Que ya nos habían dado a entender en el pub que era algo que querían esconder, ¿viste? De la existencia de Sí. este bicho. No querían que se escape la verdad del pueblo. Es un Em, poco. sí. Trata un poco, ¿no? Uno de los temas que tiene esta película es este choque cultural clásico de este tipo de películas. Por ejemplo, lo vimos también cuando hablamos de Nosferatu, por ejemplo, Ujú. ¿no? El choque entre las supersticiones del viejo mundo Sí, me gusta, bien. con estos tipos que son unos yanquis de, creo, no sé, no me acuerdo si especifican de qué lugar vienen. De Nueva York. Este, Él tenía una remera de Nueva York, pero no estaba seguro si era venida de ahí. Ajá. Pero bueno, ves tipos que vienen del nuevo mundo, que vienen de la ciudad, caen acá un pueblucho en el medio de Inglaterra, y están estas supersticiones de que existe Sí, un hombre lobo, que de hecho ellos dicen, ¿qué le vamos a decir? No nos van a creer, van a pensar que estamos locos si le decimos que existe exacto. un hombre lobo.
Es verdad, Este, es verdad. Está bueno que lo menciones porque, claro, la película se llama un American Werewolf en Londres, pero no arranca en Londres ujú, el asunto. El no, tipo después termina en Londres y hace todo el quilombo ahí. Pero es verdad, esto arranca en un pueblito que, claro, anda a creerle a un campesino que hay un hombre lobo ahí dando vueltas. Em, exacto. y bueno, estando ya en el hospital, sabiendo que se tiene que quedar unos días, empieza a tener pesadillas. Pesadillas, yo Ujú. recuerdo dos particular. Ya había arrancado con un snippet de algo corriendo por el bosque. Y Eso está bueno, sí. eventualmente, sí, está bueno. Ese algo lo encuentra a David en el bosque, en medio de la camilla. Claramente era una pesadilla. Ujú. Em, y bueno, y ta, se despierta. Y la otra secuencia que tiene no mucho después es él en la casa con los padres y los hermanitos. Y entra un grupo comando de tipos con máscaras de lobo y los recagan a tiros a todos. Ahí hubo una secuencia que me rí muchísimo, que es cuando le disparan a la madre y la madre sale volando. Ay, cómo me hizo Eh, reír eso. Gran escena esa. Es Sí, rarísima, por eso dije al principio, la película por momentos se pone rara. Esto es sí. uno de los momentos que se pone raro. La primera parte, los primeros sueños, lo puedes interpretar fácil como ese espíritu animal que lo está Ajá, empezando a exacto, poseer, digamos. ¿No? exacto, Es sí. él desnudo corriendo por el bosque, después lo vemos comiendo un ciervo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. y medio que se ve a él mismo postrado, o sea, es como ese, ¿viste? Es el lobo ya avanzando. Ujú, Es parte de su proceso de transformación, si se quiere. Por eso jugamos un poco con el tema de los Teria, ¿no? La identidad y demás. sí. ¿Jugar? Acá es inverso, el tipo no quiere convertirse en lobo, no se autopercibe como tal, Exacto. No le queda este, otra. pero claro, en algún punto no le queda otra. De hecho, hay una parte bastante de negación, bastante grande en buena parte de la película, como media hora de película por lo menos. Ujú, ujú. Este, pero bueno, vamos viendo esa escena del chabón. De a poco vas viendo que él se va a convertir. Y- pero, esta escena de los nazis lobos, Sí. parece salida de la nada. Y medio buscando otra cosa, me terminé encontrando una explicación de dónde viene todo esto. Ujú. A ver, la primera película del hombre lobo, que es del 41, si yo no me equivoco, en Toma. esto que ya hemos hablado, vayan a ver nuestro especial de Frankenstein y de Nosferatu, los clásicos monstruos de terror de la Universal y demás. Ah, tenemos muchos de estos monstruos apareciendo en esa época. Uno es el hombre lobos que la escribió un tal Kurt Siodmak. Ujú. Kurt, Kurt para los amigos, era un alemán judío que huyó de la Alemania nazi y que ya en la película original pone este pentagrama, este triángulo, perdón, Sí, es una estrella de cinco estrella, puntas. exactamente, la Sí. estrella de 5 puntas como la maldición, y es una referencia que él utiliza para lo que usaban los nazis para identificar a los judíos, que era la estrella de Ah, 5 puntas de David, que decía judío, una estrella amarilla, claro. que se usaban como identificación. Entonces el tipo en la película él pone este pentagrama como una idea, ¿no?, de maldición, ¿no? Los que tienen eso son los que están malditos. Ujú, ujú. Este, mm, y eso lo toman en esta película, lo retoman, ya hablamos de la estrella que está en el bar, y en esta escena en particular, casualmente vemos de fondo el candelabro este judío y demás, o sea, es una familia judía claramente donde caen estos lobos nazis y los cagan a cuetazos. Sí, y de hecho ahora que lo Entonces, decís, cuando recién se despierta David en el hospital, las dos enfermeras, una le dice a la otra, creo que es judío, y le dice, ¿por qué? Porque ya lo revisé, dice. Y ahí claro. hay otra referencia. Entonces, bueno, viene de ahí la referencia de este momento. Un momento totalmente random, ¿eh? Porque si vos lo tenés que explicar en términos narrativos, no tiene más puto Ajá, sentido, ¿eh? tal cual, sí. No lo tiene. Más que sea un shout out o un easter egg, otra cosa. Sí, no tiene otro lado. Por cierto, uno de los lobos nazis es el propio Baker. Hace un cameo él mismo ahí. Ah, tremendo, linda, buen dato. No me preguntes cuál de todos es, porque no sé, No, pero no, uno no, de no. ellos Muy es bien, él. está bien. Yo ya con que me Este, paguen con eso me alcanza, la verdad. y la verdad que sí. Pero bueno, yo vi esta película, creo que es la tercera vez que la veo. La segunda la vi con una persona que estaba bajo los efectos del cannabis Ajá. y no la pasó muy bien en algunas escenas. Una de ellas es esta, la pasó muy mal. No me digas.
La pasó muy mal en esta y cuando empieza a aparecer el amigo también, las primeras veces. Uy, sí, no. La primera y la segunda la tenés que pasar horribles. En esas condiciones, mejor. Sí, mejor, mejor. Yo estaba en perfecta uso de mis sentidos, así que disfruté la película siempre. Bien, muy Pero bien. nada, me acuerdo de eso, fue muy gracioso. Este, ¿Notaste algo más en las veces siguientes que la viste? ¿Algo diferente, algo nuevo? ¿Te generó algo no, la verdad distinto? que no. Es una película que me gustó la primera vez que la vi. Ujú. Entonces, viste que una película cuando no te gusta, una película no te gusta, le encontrás todos los detalles. Y sí. Absolutamente todo. Y cuando te gusta sos un poco más lapso, ¿no? Viste, decir, bueno, está bien. Insisto, la vi varias veces en distintos contextos, en distintos horarios también. Prueben eso, Bien, ver películas bien. en distintos horarios. Buena prueba de estrés. Cambia como la ves. Realmente lo que puedo decir es que cada vez que la veo me sigue gustando la película. Muy bien. Y me sigue entreteniendo, lo cual es fantástico. Porque a Ujú. veces una película te gusta, pero la volvés a ver y decís, Y ya bueno, está. sí, Sí, viste, sí. me Ya la quiero sacar de encima la segunda vez que la veo. No es el caso. Es una gran película que envejeció muy bien, envejece muy muy bien. bien. Sí. Ya para la época, para mí habrá sido avanzadísimo el concepto del cadáver del amigo hablándole como si estuviera vivo. La Sí, manera en sí. la que se dirige Eh, hacia él. en ese juego que vos no sabés si es la propia conciencia del tipo, Sí, 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 sí. si él tiene algún poder mágico que hace ver a la gente que quedó en el limbo. Ujú, ujú, tal No cual. sabemos muy bien Sí, qué porque está pasando tampoco, ahí. tampoco nos dan a entender, lo ocultan, si los demás lo pueden ver o no, porque siempre están solos. Es cierto. Sí. Así que tampoco te lo confirman eso, si es algo de su cabeza o efectivamente el Chovy está ahí. Pero bueno, seguí con un poco el argumento. Está en el hospital el muchacho. Sí, ya está en el hospital. Bueno, ya mencionamos que tiene varias de estas pesadillas que cada vez más le dan a entender entre eso y el amigo que se le aparece y le dice, che, te tenés que matar porque estoy en un limbo y si no se rompe la maldición, yo y todos los que mates nos vamos a quedar acá. Entonces, a Ujú. partir de ahí, esa es básicamente la premisa. David es efectivamente el hombre lobo que se va a transformar en luna llena, va a matar un montón de gente y su amigo y todos los que mate se van a quedar en el limbo a menos que él, matándose o muriendo, rompa la maldición. Y, Exacto. y bueno, hasta que llega efectivamente la primera luna llena, David se transforma y comienza un raid de matanzas en la que en la primera noche mata a un total de 6 personas, a un tipo en el subte, creo que es el primero. Después tenés a los, bueno, a los que ya mencionaste, a los tres lincheras y a la pareja, que se iba a Ujú. encontrar con una pareja amiga para cenar. Que como bien dijiste, en ningún caso te muestra cómo los mata. Creo que cuando el Sí. amigo sale a buscar a la pareja ve un brazo mutilado, pero eso es todo. Ujú. Em, y bueno, está. Después David despierta en un zoológico a la mañana en la jaula de los lobos, todo en pelotas. Y ta, vuelve a la casa de. ¿Cómo se llama? ¿De Alex? ¿Era? ¿Alex era la enfermera? A todo esto sí, nos faltó decir que está conviviendo con la enfermera, Con la con Alex. enfermera, claro. La enfermera le dice: bueno, che, estás en un país que no conoces, venite a casa. Quédate un par de noches, loco. Y bueno, Este. el tipo vuelve y ya para ahí lo estaban buscando, porque el doctor que lo había tratado era el que todavía medio que sospechaba, ¿viste? No creía en esto de que no, lo había atacado un loco nomás. El tipo va, en medio de todo esto, el doctor va a la taberna, al Slaughterlamb, queriendo averiguar, ¿viste? Che, ¿qué onda? ¿Qué es lo que pasa acá? Y cuando se está yendo, uno de los locos le confiesa, le dice, no, che, pará, la verdad es esta. Lo que está pasando es que efectivamente hay un hombre lobo suelto y bueno, está, con eso confirmado, el doctor vuelve a Londres y con la intención de controlarlo a David. Pero bueno, ya es muy tarde porque en la segunda noche ocurre esta escena del cine en la que Ujú. David... No me acuerdo cómo David termina ahí. Ah, porque está en Piccadilly, ahí en que es como el Times Square, y se le presenta al Sí. amigo Jack y como que le invita a pasar al cine. Le vuelve a aparecer y se sientan ahí, tienen una charla y ahí Jack, el muerto, le dice, che, mirá lo que pasa cuando vos no te matás y cuando no rompes la maldición. Y ahí aparecen, me parece una excelentísima escena, si no es la mejor, que le va presentando a todos los que mató, ya todos ensangrentados, todos hechos Sí. verga. Y dice, che, fíjate, este tipo tenía familia, estos
Bueno, no tenían nada porque eran lincheras y después la otra parejita era muy feliz y los mataste todos. Y bueno, y ahí se transforma otra vez por segunda noche consecutiva y desata un descontrol total ahí en Piccadilly. Sí, varias cosas sobre todo lo que estuviste mencionando. Por empezar, tipo afortunado, consiguió casa en lo de la enfermera. Sí, la verdad. Mira, si les cuesta conseguir pareja, muchachos, solamente tienen que dejarse morder por un licántropo Ajá, y esperar un par de días. y quizás tengan suerte, porque el amor es así, loco. Es uno de mis memes favoritos, después lo voy a buscar y lo voy a compartir. Por Es favor. el del final, cuando ella le dice, te amo, Te David, y amo, está la ajá. cara del bicho Sí, sí, sí. mirándola. Ay, me hace cagar cada vez que veo ese meme, lo voy a buscar. Este, mm, bueno, lo cierto es que hay una cuestión que me parece llamativa, es que él empieza a ver, hay un rechazo de los animales para con él. Sí, Fíjate cuando él llega primero la primer día que se queda en la casa de Alex, le ladra al perro de unos pibitos, sí. empiezan a ladrar, a ladrar, a ladrar. Después un gato también, cuando él se queda sin llaves y quiere entrar por la ventana, Ujú. también como que, viste, se enoja el bicho. Sí, sí, sí. Y cuando va a atacar a los indigentes, el primero en detectarlo es el perrito que El tienen. perrito, claro. Hay ahí como una conexión animal para mal. Claro, como los Eh, bichos sienten la presencia del tipo. lo detectan, claro, claro, claro. Pero no los lobos. Fíjate que cuando él aparece en bola Sí, en la jaula de los era como uno lobos, más de la manada. claro, Sí, estaba es lo más verdad. bien el bicho ahí. Ujú, Después, bueno, la escena del cine, muy buena. Por cierto, van a un cine porno. ujú. Y van a ver una película que ya te digo cómo se llama, lo tengo por acá, que se llama Eh, See You Next sí, Wednesday, sí, sí. que, que en realidad es una broma a John Landis, lo pone en casi todas sus películas. Ujú. Y siempre es un género distinto la película. En este caso es una película porno, pero en otra es una película de acción y en otra es una, bueno, que es supuestamente él escribió ese guión, es el título de un guión que escribió cuando era chico y que nunca filmó. Y desde entonces quedó como un chiste interno. Mira, Siempre vas a ver un cameo de una película que se llama See You Next Wednesday y siempre son películas distintas. ahí va. Está ahí. Lo de Piccadilly Circus, de repente el bicho había matado 6 personas, como bien marcaste. De S- repente la carnicería que se arma. No, y a mí me De... encantan las tomas de los accidentes colaterales que se desatan Sí, a partir del quilombo. Cómo empieza a volar sí, gente sí. de los parabrisas me parece excelente. De hecho, a una de las personas que atropellan, uno que atropellan y termina dentro de rompiendo un vidrio y cayendo al interior de un local, Ujú. es el propio Landis. Ah, tremendo, muy Tiene bien. un, tiene un cameo que lo atropella un auto. Y esa fue la última película que Este, dirigió Landis. no, lamentablemente mató 3 personas después, pero bueno. Este, bueno, hay una masacre ahí, empezando por los que mata a los pajines que estaban dentro del cine, Sí. a un acomodador que va a ver Ujú. qué onda, y después le arranca la cabeza al cana que lo venía a El, convencer al bu- principio. Esa fue justicia poética, sí. Sí, Llega el detective que lo quería convencer de otra cosa y le arranca la cabeza, buenísimo. cómo vuela la bocha del tipo, Buenísimo, hermoso. sí. Bueno, y en realidad son más los que se mueren por los accidentes de tránsito, creo que por, por efectivamente lo que hace el lobo. Que Ajá, por suerte claro. los mata, porque si no se transformarían y todos seguirían en el limbo al final. Exactamente, sí, sí, eso es lo que pensaba. Y Sí, bueno, de al hecho, final se hace una persecución. Sí, perdón. no, no, bueno, es que era con respecto a esto que lo que leí es que Landis logró que la policía de Londres cerrara Piccadilly Circus, que es ese sector, Sí. durante dos noches. Creo que era como la primera vez en 15 años que se hacía eso para una película. Dicen que. Yo no sé si esto está chequeado, ¿eh? A ver. Que lo llevó a ver The Blues Brothers, una edición especial al cine, a la policía británica, y con eso Ah, en forma hicieron el de... acuerdo para. Ah, tremendo, Claro. me gusta creer que sí, que fue así. Y eso fue, creo que The Blues Brothers fue el año anterior, 1980, así que los habrá llevado a ver una premiere, algo así, Claro, y con eso acordaron cortarle Piccadilly Circus para que filme eso. buenísimo. Lo grababan de noche, sobre todo donde hay menos tránsito, obviamente. Pero bueno, se la rebuscó. Muy bien, muy bien.
Bueno, y al final lo persigue la policía y lo cagan a tiro, Sí, básicamente. básicamente, ella lo intenta domar, cual Bella y la Bestia. Sí. No lo logra porque le dice te amo y el tipo cuando la está por atacar lo cagan a tiros. Me Pero es pareció... interesante, viste que Sí, hay decide, como sí. un pequeño, hay como un pequeño cambio en los gestos del bicho que te hace creer, Que ojo, por ahí sí, de funciona. hecho, cuando ella le dice te amo, a él como que se le Sí. relajan todos los músculos de la cara al bicho y decís, bueno, está, Ujú. cayó. Y no, 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 es no. una bestia, definitivamente. Ujú. Ah, está totalmente transformado ya. Y lo cuetean. Me causa gracia que en un momento, cuando él está pensando en cómo se va a matar, le empieza a Ujú. preguntarle a los otros cómo me mato. Ah, sí, que todos les recomendaban algo Este, distinto. claro, que se ahogue, que las Buenísimo. pastillas, que se tire bajo un tren, todo con bronca encima porque lo habían matado. Ajá, sí, sí, sí. Este, y en un momento dice, bueno, un tiro en la cabeza o en la boca. Y dice, pero no necesitaría una bala de plata. Ajá. Dice, tal, Y se cagan de. y el amigo le dice, dale, nos Claro, estamos tomando esto en serio, le dice. claro. Claro, claro, como que el tipo es, dale, Este, los clichés no son tan así, le dice. no, no. Al final, si te pones a pensar, no es tan difícil matar a los hombres lobo acá. Lo cazas a cuetas y ya está. Sí, 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 básicamente. No No era para sé, tanto. nunca intenté igual. Yo por las dudas tengo mi bala de No, plata bueno. guardada, pero Está bien, pero si vos tenés una bala de plata, como bien haces, no es tan fácil conseguir una bala de plata. no, para nada. Acá lo cagaron a cuetazo el primer lobo y lo mataron, y a este también le metieron 3 4 tiros y lo mandaron a Sí, dormir. sí, sí, es verdad. En ese sentido. De hecho, No era para hasta me tanto. sorprendió que terminara así, ¿sabes? Fue como, bueno, de repente, pim, lo mataron. Sí, terminó muy rápido. Yo esperaba que, no sé, por ejemplo, mordiera a alguien y como que te dejaran en esa de, bueno, por ahí este va a ser el siguiente hombre lobo, ponele. O algo así. Ujú. Pero bueno, está. No, tiene un final rápido. Me hace acordar mucho las películas viejas de los 40 50 que también tenían esos finales. Yo me acuerdo cuando la primera vez que vi El monstruo de la Laguna Negra, Ujú. peliculón, pero también de repente rescataron a la piba, fin. Y vos decís, Sí. pará, loco, déjame Re abrupto. algo. Sí, sí, déjame procesar lo que Sí, está pasando. claro, déjame pensar la película. Bueno, acá es lo mismo. Termina, chao, lo cuetean, te lo muestran muerto y se terminó. Ujú. Este, mm, Tampoco sé cuánto más me podías contar de la película. Sí, es verdad. No queda mucho ya. Por ahí ver qué fue el destino, si efectivamente los muchachos que están en el limbo se fueron al cielo. Claro, es verdad. Este, Sí. yo creo que si ponía otra escena más, iba a ser una escena cómica, no iba a haber más drama. Ajá, ajá, buen punto, claro. Y por ahí terminaba más up que down. Sí, Eh, tengo esa habría que... sensación. Por ahí no, ¿eh? No, Pero no, no, habría que ver, viste, investigar si por ahí en una de esas hubo una última escena que no terminó quedando. Porque creo que termina con la toma de él convertido en humano, muerto. todo Sí, muerto. Eh, eso es todo. Le conté 3 tiros, dos en los costillos y uno sí, y uno en la sí, pierna. sí, sí. Puede que hubiera más, pero yo vi 3. Y eso fue todo, amigos. Bueno, por eso te digo, no era tan resistente el bicho. Lo cagaron a cuetazos y No, se no, no, terminó. un par de tiritos y quedó. Sí, 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 sí. Así que, bueno, acá pasa entonces esta película. Es una película que dura 1 hora y media, más o menos. Sí, de 1 hora y media Este, y está bien, está bien. y tenés de todo, ¿eh? Tenés la relación de amistad de estos al principio, la aparición de este choque cultural que dijimos en un Sí, tenés todo, momento. tenés amistad, Todo, romance o terror, exacto. comedia. Todo comprimido en 1 hora y media. Ujú, ujú. Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Hay de Sí, sí, sí. todo. Em, los temas que trata la película ya un poco lo mencionábamos. Está el tema del choque cultural. Está el tema del destino inevitable, ¿no? Ajá. Él se hizo bicho, no lo puede evitar. Él al principio no lo cree. Realmente no cree que es verdad lo que está diciendo. Ya de por sí es raro que ve a su amigo muerto. Y claro, Pero como él imagínate. también está teniendo pesadillas, es como que bueno, viste, no es real lo que está Sí, viendo. sí, sí, por ahí es una pesadilla más. Pero bueno, el tipo se transforma y chau. Todo el tema de la pérdida de la humanidad, clásico, uno de los temas principales en el cine de terror siempre está la pérdida de la humanidad, está presente ahí, sobre todo en las Ujú, películas de monstruos, ujú. en el body horror, por ejemplo, es un clásico. Las películas de Cronenberg lo van a ver mucho. Tiene algo de body horror si te pones a pensar, ¿eh? La Sí, transformación sí, sí, claro. es muy de ese estilo. Eh, pero bueno, hay un poco de todo. También está el tema de la culpa, si querés darle más vuelta, ¿no? Ujú, ujú. Tiene la culpa por la muerte del Del amigo y amigo, todo esto, y claro. aparte que el otro.
Así que bueno, está todo esto revuelto en esta película. Eh, una cosita, antes de meternos en unos temitas más ya sobre el final, tiene una secuela esta película Ajá, esa no la que se sabía. llama Un hombre lobo en París, Mira, película de 97. No está involucrado John Landis, pero sí está involucrado Baker. Eh, tienes, fue criticada por el uso excesivo de CGI. ajá, ahí va. Hay más lobos, hay más, viste, más movimiento. Acá fue una transformación y chau, apenitas, medio al estilo tiburón, si se Ujú, quiere, lo ves poquito al bicho, ujú. lo justo y necesario. Ya, como siempre decimos, en las secuelas todo tiene que ser más exagerado. Y bueno, el bicho aparece mucho más, hay más de un lobo. Vi las transformaciones, no vi la película, vi las transformaciones. Hay una que está bastante buena. Nice. Este, pero sí te das cuenta la diferencia en lo visual. Baker, que trabajó en esta película también, en una entrevista que encontré hace un tiempo, él dijo que le gustaría trabajar con CGI, creía que una mezcla entre lo analógico, si se quiere, y el CGI iba a ser algo increíble. Bueno, el resultado en el 97 no fue tan bueno, digamos. Ah, pero pará, ¿vos decís que Eh, Baker trabajó en esta? Sí, sí, Baker hizo maquillaje. Ah, ok. Él quería trabajar con CGI, lo había dicho años antes, Ajá. pero bueno, el resultado no fue tan bueno. Y no tengo toda la sinopsis, pero sí les puedo decir que es una continuación, ya que la protagonista, o uno de los protagonistas, es la hija de David junto a Alex, o Axel, no me acuerdo, se llama Alex, ¿no? Alex, ahí está Este, la conexión. claro, tiene una hija que es una mujer lobo, básicamente. Mira. Y bueno, en el medio se enamora de un yankee random y bueno, ahí está toda la tramoya de todo esto. Y también tiene una, una remake turca. Chan. Las típicas remake turcas que Ujú. aparecen por ahí. No encontré el nombre, como se llama la película, pero sé que existe. Búsquenla, existe Me, esa película, así m- como está el Terminator turco y todos esos. me muero. Bueno, esas películas falopas están. Se quiso hacer una remake oficial de la película. Ujú. Universal quiso armar, todavía está ahí medio en esa, de recrear el mundo de los monstruos otra vez. De hecho, hizo la película, la remake con Tom Cruise de La Momia. Ah, No claro, le ¿sabes que no fue, la vi esa? No le fue para nada bien, ¿no? no, le fue muy mal a la película. Tal es así que ahora vuelve La Momia de los 90 con La Momia 4. Este, a esa película le fue muy mal y en parte eso hizo que este proyecto quede En encajonado. pausa, Pero ajá. también hubo otra cosa. La película estaba pensada para que la dirija el hijo de Landis, Max se llama el Mira. hijo. Pero hubo un problemita. No Mató a tres solo estuvo este personas. fracaso, no, fue denunciado por acoso No. sexual. Pero la puta madre, loco. Este, Uno limpio, tu así tío. que, bueno, definitivamente dijeron, bueno, esta película la guardamos en el cajón acá y vemos, quizás algún día la sacamos, pero por ahora ese proyecto quedó totalmente paralizado. Sí había ciertos datos de ciertas personas que estaban involucradas en la preproducción, pero bueno, a priori, hasta hoy, 2026, marzo de 2026, la película no salió y no parece salir en el corto plazo, pero por ahí en un periodo de tiempo indefinido termina apareciendo. Bueno, bueno, a tener en cuenta entonces. Sí, otra más de Werewolf. Bueno, este año se estrenó una, ¿no? Del Hombre Lobo, si no me equivoco, o se iba a Ah, estrenar. sí. Sí, se estrenó a em, principio de año. O el año pasado. o el año Con Coso, con pasado. la piba de. Con la piba de Weapons. Exactamente, sí, creo que es Julia Garner. Sí, Sí, no, no la vi, pero efectivamente es del año pasado. sí, no, yo tampoco. No, lo he comentado en el especial de Halloween que quedó en el limbo. Ujú. No soy muy fanático de los monstruos clásicos en el terror. Yo tampoco, O particularmente sea, del Hombre Lobo. si tengo que elegir ver películas de terror, no suelo elegir películas de monstruos clásicos. Pero bueno, hay varias que me gustan igual. Sí, obvio, una De cosa no Hombres quita la Lobos, otra. de Hombres Lobos, esta es una de la trilogía, si se quiere, de películas de Hombres Lobos que me gusta. Es una muy buena peli, insisto.
muy buena peli. Todavía nos quedan un par de datitos para tirar. Pero, pero en general no es un género que me guste tanto. Por eso, si salió como salió la última de Hombre Lobo, ni la vi directamente. No, olvídate. Aunque la tengo en la lista. Por ahí la termina viendo, pero no hay mucha desesperación para hacerlo. Eh, Algo más te quería comentar. Volviendo un poco a algo que no nos detuvimos, porque creo que merece un capítulo aparte, que Ajá. es la transformación del bicho. La Sí. primera, Sí, sí, obviamente. sí, ahí en la sala, en el living de la casa de la enfermera. Exacto. Es fantástica esa transformación. Fantástica, sí, Es esa es la palabra. increíble. Este, mm, Baker dice que lo que él quiere representar ahí es que, claro, la típica transformación que hemos visto, que veíamos hasta el momento en el cine, es, bueno, el tipo está ahí y se transforma en un bicho, ¿viste? ¡Pum! Ya está. Claro, pero vos pensás, amigo, que te crecen los dedos, te Sí, sí, crecen los huesos, todo. claro, el dolor, el sufrimiento, cómo se te estira la carne. Todo eso está representado perfecto. Esa Sí, fue la idea en la sí, sí, sí. transformación, ver el dolor del chabón de cómo se está transformando. Este, y terminó siendo, ¿no? Una referencia para transformaciones en el cine en un futuro. Pero en ese momento fue realmente innovador, fue realmente una locura, más allá de lo obvio que ganó un premio, ¿no? Por esta película. Fue un trabajo manual que llevó mucho tiempo. Por primera vez Baker tuvo un equipo de trabajo y es gracioso porque trabajó con 6 personas, eran todos unos pibes que eran fanáticos de sus trabajos anteriores. Tremendo. Y fue gente que le pidió, che, queremos trabajar con vos, y venían de distintas partes del país, eran pibes de distintos lados que se acercaron, trabajaron en esta película, este, y mucho de este trabajo manual era ir pensando en cómo hacer este bicho. A ver, lo dije hace un tiempo atrás. eh, Tenían tiempo, por lo menos al principio tenían cierto tiempo para pensarlo. Porque, bueno, había que conseguir el financiamiento. Entonces, ciertas ideas estaban. Pero hubo una discusión con Landis sobre cómo tenía que ser el bicho. Baker quería que sea bípedo, como la idea del hombre lobo tradicional. Ajá, claro. Y Landis no, quería que sea una especie de sabueso del infierno, un Ujú, demonio, ¿viste? ujú. Y quería que sea cuadrúpedo el bicho. Entonces ahí ya le complicó una banda las cosas al tipo. Dice, ¿y cómo hago para que funcione este bicho en 4 patas? Y digo, ¿qué hago? Pongo 2 tipos adentro de un traje, queda horrible. Claro, claro, claro. Entonces dice, bueno, ya sé. En un momento dice, una noche se le ocurrió, ¿qué hace? El bicho se mueve, vos lo ves de adelante, es una persona disfrazada, y eso que mueve las patas delanteras son las manos del chabón, ¿no? Ujú. Entonces, las patas delanteras son las manos, y las patas traseras el chabón está acostado sobre una tabla con unas ruedas, y Y lo se, empujan de y atrás. se va desplazando, Por claro. eso, claro, vos no lo ves completo al bicho. Y no, no, claro, claro. Lo ves de costado, lo ves de adelante acercándose. De hecho, la persecución en Constitución, ahí en la línea de subte, Sí, es igual, ¿viste? es verdad. Que, que no se note que la red ferroviaria de acá lo hicieron los británicos, es idéntico. Me gusta porque Eh, aparte, un detalle, que en esa escena nunca te lo muestran al bicho más que un poco al final, ¿viste? Es Ujú, el terror de lo que no se ve. exacto. De hecho, bueno, un poco también la discusión con Landis era esto. Un trabajo larguísimo y el chabón le decía, mirá, yo quiero que aparezca muy poco. No quiero que esté todo Y el sí, tiempo en pantalla. obvio, le da también el misterio un Entonces, poco al Chovy. claro, un poco eso también lo ayudaba a que, bueno, puede ser un tipo acostado en una plancha, total, no va a aparecer tanto tiempo el Ujú, bicho, va a aparecer ujú. en pequeños momentos. Y dice que la apariencia la tomó de su perro, se llamaba Bosco, el perro que tenía en aquel momento. Viste el tema de cómo era. Yo tengo la sensación, él dice medio que es un sabueso, pero los sabuesos no son tan peludos por cómo lo describe. Para mí es No. medio una especie de ovejero belga, Ajá, viste, que sí, es es más gigante, eso todo la onda. negro y claro, para mí viene por ahí Sí, la estética del bicho. sí, sí, sí. Así que bueno, creo que toda la parte eso de la transformación, todo el sufrimiento que tiene David a la hora de transformarse está muy bien hecho. Lo interesante es que Baker quería que sea una sola toma todo eso, la transformación. Y Landis le dijo, no, no, esto tiene que grabarse por partes, con primeros planos de distintos Claro, momentos, claro, claro. para ir viendo cómo se va transformando de a poco. De hecho, lo más común que vemos es que el bicho
hay un falso piso, entonces está la cabeza de David con la prótesis y el cuerpo del hombre lobo está en el piso, entonces él solamente mueve la parte de arriba, el cuello y eso y todo lo demás está Ah, fijo. hay una toma en la que aparece completo. Claro. Sí, Pero después lo van girando, lo van grabando por parte. De hecho, creo que hay una parte que le sacan el pelo de adelante y lo ponen atrás para ahorrar tiempo. Entonces, tremendo. como lo van filmando por parte, van girando todo eso. Y la mejor parte para mí de cómo se hizo fue la cara del lobo, cómo se La cara estira. cuando se las tiran hacia adelante, tremendo, que le sale el hocico. Eso es buenísimo. Y eso es una especie de máscara de látex. No es látex, es otro material que hizo el chabón. Que es como una máscara y lo que hacían era con un mecanismo estirarlo desde adentro. Claro, nada, nada, espectacular. Entonces quedaba eso así alargado. Eso que les tardó meses en armarlo y fue en los 10 segundos de Y filmación de fueron, costado y sí, pero se ve espectacular. que hacen. Y queda excelente. Dice que después al final ese material se terminó desintegrando todo, pero que al momento de la filmación aparentaba piel y tenía esa posibilidad, ¿no? De estirarse y dar esa sensación que vemos de que al bicho le crece el hocico. Sí, muy, muy bueno. Muy buena la transformación, insisto. Pasaron casi 50 años de esta película. Ujú. Y sigue siendo excelente. Sigue siendo excelente. Lo seguís viendo y está ese contraste, como bien mencionaste, ¿no? De la música que suena de fondo Sí, sí. y, Pero bueno, sí, es parte del y chiste lo que también, estás ¿viste? viendo. Sí, un poco medio que relaja, ¿no? Lo que estás viendo También, en ese momento. es verdad, porque como decís vos, bien se transmite el dolor del tipo Ujú. al transformarse físicamente. Así que sí, no, muy Sí. gran escena esa. La del cine también me gustó mucho, ya lo mencioné. Ujú. Pero sí, sí, buena peli en general y rescato esos momentos que también en la época habrán sido muy únicos Sí, e ¿sabes lo que habrá sido icónicos. En el cine, ver esto en el imagínate. cine en su momento? Sí, sí, sí. Una locura. Una locura. Y después, obviamente, una película le fue muy bien también en VHS, ¿no? Ujú, Ese ujú. tipo de películas después tuvieron esa vida útil, ¿no? Este, mm, pero bueno, la transformación es excelente. Después dice Baker que la vio con su grupo con sus ayudantes, la fueron a ver al cine, a un Ujú. estreno de la película, con gente. Y él fue un poco con esa idea de, che, loco, mirá el esfuerzo que hicimos para que lo filmen un poquitito nomás. Sí. Y dice que cuando estaba en el cine la gente se paraba a aplaudir, dice. Buah, Y tremendo. dijo, bueno, ya está listo, sí, Qué realmente mejor estuvo bueno. reconocimiento. Sí. Claro, el trabajo que hicimos estuvo bueno, funcionó, quedó bien. Así que, bueno, después se ganó un Oscar, ¿no? De paso. Toma, ya que estás. Así que bueno, creo que hemos hablado casi de todo sobre esta película. Tirado 1 millón de datos. Muy Es bien, una película, datazos insisto, totales. que tiene casi 50 años, va camino a los 50 años y que ha envejecido muy bien. Sí. este, que está en la cultura popular, que ha cambiado las reglas de lo que es el maquillaje, de los efectos prácticos y de las transformaciones en el cine en general, no solamente en el cine de terror, pero bueno, en el cine de terror en particular, que ayuda un poco a que todavía es ninguneado el cine de terror, ¿no? Pero que Que se hayan respete premiado una más. película así, claro, ¿viste? Sí. Sí, sí, Se pueden totalmente. hacer cosas buenas. Ajá, se le dé el debido reconocimiento. No, obvio, obvio, obvio. Y bueno, tengo un datito más Ujú, que, eh, mira, John Landis aparece en algo que ya hemos mencionado en su momento, que es Maestros del Horror. ujú, sí. Del Horror, la serie del 2005-2006, son 2 temporadas en donde aparecen varios maestros del horror, precisamente, varios directores, desde Carpenter hasta Joe Dante, Landis, etc. Y Landis, no estoy seguro si dirige dos, pero hay uno que dirige seguro de la primera temporada, que de hecho ese lo vi en televisión cuando lo estrenaron en Argentina. ¿Cuál? A ver, Así que ¿te se acordás llama cuál? The Dear Woman, o La Mujer Siervo, Ajá. que hay una entidad media indígena, en realidad, que es una mujer que seduce hombres en la ruta, en distintos lugares, y después los mata. Ah, no, no lo tengo, creo. Pero lo interesante es que cuando están medio con la investigación de todo el caso, en un momento se juntan a hablar y uno de los personajes dice que eh, en el año 1981, en Londres, había un hombre lobo que hizo una masacre y que en Piccadilly Circus lo mataron a tiros, Ah, ¿no? linda. Eh, Linda entonces referencia. claro, hay como un mundo ahí de criaturas, si se Ujú, quiere, ujú. de hombres bicho Muy bien. que viven en ese mundo de Landis. Tenemos al hombre lobo y a la mujer ciervo
que aparecen ahí. De animagos, de Así que, nahuales. Muy bien, sí, buen dato. animagos. Así que bueno, existe ahí entonces un mundo creado sobre este tipo de criaturas. Vean The Dear Woman, buen episodio vean Maestro del Horror. Claro, Gran serie. directamente, vean Maestro del Horror, sí. Nunca terminé la segunda temporada, pero la primera sí. Muy Yo creo buena. que Y tampoco, ¿sabes? hay varios actores que ya eran conocidos algunos y vuelven a tener su momento y otros que están empezando. Así que Otros que, miren. ajá, sí, como por ejemplo lo estaba viendo Norman Reedus. Sí, Norman Eh, Reedus hace creo que el último capítulo, Cigarette Burns creo que es el ujú. último de la primera temporada, de un ángel, todo re falopa ese capítulo. Este, mm, pero está bueno y tiene muy buenos directores y están muy bien hechos los capítulos. Así que vayan a verlo. Qué cagazo que me pegaba mirando eso, por Dios. Sí, sí. En fin, hemos llegado creo que al final de este episodio. Nos van a quedar las preguntas que hacemos siempre para ir cerrando. Las de siempre, No sé si sí. te quedó algo para decir sobre No, esta película. no, nada en el tintero, che. Yo, bueno, ya compartí vos también mi opinión, que me gustó, que está muy bien. Icónica, pionera también en otros sentidos. Así que sí, buena primera impresión, que yo no la había visto, por supuesto. Nos quedó profundizar un poco en Thriller, ¿no? El videoclip de Michael Ajá, Jackson, básicamente. exactamente, grabado en el 83, 2 años después de esta peli, se ve que se ganó una buena reputación, Landis, Ujú. Y em, Baker, y Baker, por supuesto, también. Así que sí, él se muy bien, encarga del maquillaje. qué pedazo Sí, de video y de ¿sabes tema. qué? Hace poco, 2, 3 meses, vi el videoclip completo, que no lo veía completo hace, no sé, Ajá, una década. sí. Muy bueno, ¿eh? No, Muy buen videoclip. increíble. Michael Jackson en ese video es hombre lobo y zombie, las dos cosas. Sí, las dos cosas. Qué pedazo de tema, Encima, bueno. encima hay todo una cosa en el medio de la otra, ¿no? Porque él es un hombre lobo en una película, pero después se transforma en un zombie afuera. Es un Sí, quilombo la película, sí. está muy Ahora, bien. hablando de eso, creo que ahora en abril sale la película de Michael Jackson. Vamos a ver. Sí, es cierto, con Vamos a el ver qué sobrino hacen. haciendo de él. Ajá. Ah, mirá, no sabía eso. Eh, sí, un Jackson es un sobrino de Bueno, él. bien. Así que, bueno, muy buen video el de Thriller. Eh, ya no pasa eso, ¿no? Pero en esa época se hacían esas mini películas, sobre todo Michael Jackson, pero había varios que hacían esas mini películas en videoclip, Sí. donde la canción eran 4 minutos de 15 de video. Ajá, exactamente. Este, Bueno, de era un suceso. hecho, Era un suceso cuando se estrenaban eso también. por hacer una referencia más local, en el 88 Metallica con One, que mencionan que era su primer video, y Ah, también hay sí. mucho de eso, ¿viste? El tema dentro del video, Ujú. y bueno, medio repartido. Pero sí, era muy de la época. Muy bien, muy bien. Ahora sí, creo que terminado todo. Si queda algún dato, lo lamento, vayan a buscarlo ustedes. Claro, coméntenlo, alguno que no hayamos mencionado. Coméntenlo. Seguramente algo nos habremos Sí, olvidado porque, sí, pues bueno, ya es una estamos película que se ha grandes. hablado mucho. Ujú. También porque se ha hablado mucho por lo que significó. Tampoco creo que estemos diciendo nada nuevo, pero nos gusta analizarla así la película. En fin, eh, ¿tenés alguna recomendación? Sí, me voy a ir un poco off topic, pero bueno, me acordé, Ok, viendo esta película me acordé de otra. ok. Em, a ver si la viste. Se llama Swiss Army Men. Con Daniel Mm, Radcliffe y Paul Dano. Que ajá. terminan en una isla. Y Paul Dano usa a Daniel Radcliffe de navaja suiza. Al cadáver de Daniel Radcliffe de navaja No, suiza. no la ¿No? vi, ¿No no la la vi. tenés? Bueno. No, ahí la eh, estoy viendo, pero no. no sé por qué me retrotrajo esa película. Creo que esta interacción de amigos en la que uno es un cadáver y el otro está vivo. Ujú. Em, por eso te Ok. digo, es medio off topic, no es de terror, es medio drama, medio incómoda por momentos, pero bueno, está esto de interacción entre lo vivo y lo muerto. Y hay mucho también del protagonista no sabiendo qué es real y qué no. Y también pasó, al igual que le pasó a su momento en Landis, a los directores de esta película, los Daniels, también como que tuvieron que explicar su película, ¿viste? ¿Qué era? ¿Era terror? ¿Era drama? ¿Era una comedia surrealista? Así Ujú. que la traigo porque también me pareció válida el paralelismo.
Así que esa. No, no Me es parece terror, interesante el juego. No, no. pero ese juego, viste, de muerto y vivo interactuando me parece copado. Hiciste una referencia interesante, ¿eh? Muy bien. Ujú, ujú, ujú. ¿Y vos qué Este, tenés? yo voy por lo más básico. Voy por películas de hombre lobo que tengo para mencionar. Una es The Howling, como dijimos, El Aullido. Ujú. Película del 81 también, dirigida por Joe Dante. Algún día vamos a hablar de Joe Dante. Sí, Dirigió ya va a tocar. muchas películas de terror. Creo que de esta Navidad vamos a tener que hablar de los Gremlins. Ajá, sí. Y ahí sí o sí tocará Joe Dante. Y si no, tenemos varios, porque hizo varias películas del género. También tiene una muy buena transformación de hombre lobo, no tan buena como la que vimos en esta película. La trama va por otro lado, es un poco más oscura, pero muy buena película. Creo que tiene una secuela también, por lo menos una. Después hay una película de hombres lobos británica. De hecho hay dos ahora que me estoy acordando. Me estoy acordando de otra. A ver, No sé cómo se llama. A ver. Ya te digo, ¿eh? Lo voy a buscar. Pero mientras voy recomendando una dale. que se llama Dog Soldiers. Soldados perros en castellano, se tradujo textual. Nada del Ajá. otro mundo. Es una película británica del año 2002, es más de acción, en donde un grupo de soldados británicos están haciendo las pruebas, viste, de entrenamiento, qué sé yo, Sí. y de repente se encuentran con un ejército de hombres lobos, Ah, tremendo. Sí, acá y se agarran a tiro de lo estoy viendo lindo. las imágenes, linda, es medio un depredador, pero un lobo. Sí, 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 es bien de acción, es una película bien de acción, con hombres lobos, se agarran a tiro de lo lindo. Buena peli, me gusta. Y Nice. hubo otra, que esta la encontré, se llama Howl, también, Aullido, que es del 2015, también es una película británica, la vi en Amazon Prime, me parece, y es un tren que viaja a Londres, en una zona rural, tienen un problema porque choca el tren contra algo, y que te digo que cuando quieren escaparse y demás, hay hombres lobo ahí afuera. Pim. Che, Y me la interesa el película concepto. se pica porque, bueno, obviamente no están en un lugar encerrado, necesitan ayuda, bla, 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 bla. Muy buena peli, la vi así una tarde, como decía, "Ah, esta poronga", y me gustó. Mira. Sí, Buena peli. a mí el concepto de tren varado y quilombo me gusta siempre. Más si es con zombies o Ok, bichos. hacemos especial trenes la Ah, sí, próxima. ajá, sí, sí. Hay para elegir, ¿eh? Y una recomendación medio por fuera, pero de una gran película. Griffin Dunn, que hace de Jack en esta película, hizo un peliculón que es After Hours, la película de Mm, Scorsese. sí. Una comedia. Es un peliculón, hermano. Es una gran película. Lo incómoda que es esa película, de raíz de lo incómoda que es, muy buena. Scorsese pasado de falopa podía hacer estas maravillas, loco. Qué Claro, tipo. encima es del, ¿qué es? De la misma, del 80 y pico, ¿no? También. Es del 80 y pico, más cerca del fin de los 80, me parece. Ahí va. Donde él es el protagonista en esta película. Sí, sí, de Así ahí que lo me logró, sonaba. De ahí me sonaba. Claro, lo logró al final, loco, 4 años después. Al final lo logró. Así que muy buena peli también para recomendar. Algo que nada que ver con lo que estuvimos viendo, pero bueno, está uno de los actores. Me gusta, me gusta. Para cerrar, ¿qué fue el último que viste? Para cerrar, ¿qué fue el último que vi? Bueno, con mi señora terminamos Game of Thrones, con todo lo que eso significó, y Ok, empezamos a ver, queremos ver la última de Stranger Things, que es la quinta, pero yo tengo que verla a partir de ok, la 3, así que nos estamos poniendo al día con eso. Y el otro día le hice ver La Isla Siniestra, yo hace mucho no la veía, ok. y nada, y la vimos, también otra de Scorsese, 2010 creo. Nos gustó, nos Muy gustó. buena peli. Está bien, buena peli, buena peli. Con Leo DiCaprio y Mark Ruffalo. Y bueno, eso fue lo último. Vos, ¿qué anduviste viendo? ¿Qué estuve viendo? El otro día vi Scary Movie 1, que hace mucho Uf, no veía. qué pedazo de peliculón la uno, por Este, Dios. Gran peli, gran peli. No la Ahora veía, pero sale la hace, 6 este año, no ¿no? sé. Sí. La última vez la habíamos visto en la casa de alguno de los muchachos y me Sí, quedé dormido yo, así que sí, sí, sí. no la terminé de ver. Yo cada tanto la miro Esta vez porque la vi completa. me mata. A mí me matan los diálogos de Rey en la uno. No, boludo, el remate de que el chabón al final no era No gay era es lo gay, mejor que le pasó. espectacular. Increíble, increíble. Es excelente.
Porque aparte solamente, la película casi todos los chistes son directos, o sea, empieza y termina en el momento el chiste. Ajá, es verdad. Pero hay dos que se construyen, uno obviamente es quién es el asesino, Ujú, y el otro es el de Rey, porque todo el tiempo está jugando con que el sí, chabón es gay. Y al final le dice que no, es excelente, es excelente, sí, es muy bien, excelente. muy buena peli. Y la 2 Eh, muy buena, no tan buena, y la 3 muy buena, no tan buena como la anterior. Y bueno, la 4 y la 5 no cuentan. sí, la 2 la recuerdo, la vi en una función doble en el cumpleaños del ex miembro de este grupo. Ahí va, que en paz descanse. La vimos en un cumpleaños de él de 6 años, que lo teníamos 6 7, o entre 6 y 8 años, por ahí éramos chiquitos. Vimos El Amanecer de los Muertos, no, un poquito más, porque claro, Amanecer de los Muertos es 2004, así que tendremos 10 años. El Amanecer de los Muertos, la del 2004, y Scary Movie 2 vimos esa Uf, noche. qué buena secuencia. La pasaron de Sí, sí, perlas. sí. Grandes pelis. Bueno, y en realidad el último que vi fue esa misma día a la noche, vi Espantapájaros, se llama. Si yo no me equivoco, Ah, me es del suena. 88. Por ahí. Espantacuervos. Ajá. Sí, sí. Scarecrows. Un Scarecrow. grupo de militares, en realidad no son militares, son como unos chorizos que le robaron a los militares, en realidad, ponen un grupo comando. Afanan guita y secuestran un avión con los tripulantes encima. Y uno de ellos los caga, básicamente, y se roba el dinero y se tira a un campo. ¿Y qué te digo? En ese campo hay unos espantapájaros que los empiezan a matar de a uno, a manipularlos mentalmente. No sé, muy Mirá, buena peli, la linda. verdad. ¿Sabes, Me sabes, a gustó, sabes a qué me recuerda esa? Que la quiero ver hace tiempo, o la quiero volver a ver hace tiempo. A Jeepers Creepers. Bueno, hay algo ahí. Es anterior. Jeepers Creepers es más un slasher, ¿no? El chabón va y Sí, los va matando. sí. Acá también tiene mucho elemento slasher, igual, ojo, ¿eh? Pero hay otra cuestión más psicológica por momentos también. Ujú, Buena claro. peli, Medio buena mind peli. Me control. gustó. Está bien. Sí, sí. Así que, obviamente, mal actuada, todo eso, como se sabe. Este, no esperen, no esperen El Padrino, claramente, no va por ahí. Pero, si no la vieron, está en una plataforma, búsquenla, creo que del 86, 88, por ahí anda. Eso fue lo último que vi. Muy bien, Así que che. bueno, Buenas recomendaciones y buenas pelis. estamos entonces. Hemos hablado largo y Largo y tendido tendido. de esta película. Nos queda una más. Así es. Nos Nos queda queda una una más más para en cerrar este el especial. especial de Therians. Exactamente, que va a ser Ginger Snap. Mm, ¿Es Snap o Snaps? Nunca creo me que estoy es seguro. Snaps, ¿sabes? En plural. Ok. Del Película 2000. ya, claro, iba a decir principio del 2000, exactamente el año 2000. Ujú. Vamos a ver otra transformación en Hombre Lobo desde una perspectiva distinta, un poco más psicológica la película también, un poco más Sí, con el tema de la adolescencia. Hay algo más de trasfondo en esa película que un simple lobo te mordió y te transformás en bicho. sí. Y muy de la época Este, la película también. sí, también. Una película que tiene una saga, si yo no me equivoco, son por lo menos tres. Ujú. Solamente vi la uno, por ahí me vea las otras en el medio para ver qué onda. Pero bueno, esa será la película que hablaremos la semana que viene. Así Así que es. prepárense, Pónganse prepárense sus disfraces. exactamente. Pónganse, disfrácense del animal que ustedes se sientan Sí, pues están en todo su y derecho. Así disfruten, que... exactamente. Disfruten del próximo episodio de Galería del Horror. Así que, Ale, amigo, gracias por volver, por estar No, vivo. por favor. Un placer más que nada eso. Y bueno, Leo, un gusto haber vuelto, un lujazo y está, nos volveremos a encontrar en la próxima edición de la Galería del Horror. Así que recuerden mirar Perfecto. al cielo, que la verdad está ahí afuera. Muchas gracias.